Hernán, volvimos a grabar, hermano. Pucha, a mí ya me estaba olvidando esto. Y sin micrófono, pero no se puede perder el ritmo, hombre. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Darío? Yo creo que es muy buena oportunidad que tengamos pues a Sebastián Salazar acá, porque andamos como con unas noticias pues que nos tienen como deprimidos. ¿Sabes qué nos pasó? Hicimos un ciclo como de episodios pues de energía y cómo Colombia va a tener que entrar en razonamiento y todas las cosas en racionamiento. Y entonces como que, y con todo este acontecer político, entonces estamos con un poquito como con la capa caída. Entonces, pues qué bueno podernos darnos como una inyección, una B12, pero de optimismo, y entonces pues nada más oportuno pues que tener pues pues habíamos invitado a papá e hijo de estrategia emergente, pero pues Sebastián me dijo pues que Alejandro tenía que viajar a Bogotá y entonces no se pudo conectar, pero muy bueno tener esta oportunidad pues para aprovechar, porque acabaron de sacar un libro, Nat se lo acabó de leer, vos también, yo Yo me lo pues estoy porque he estado leyendo, por sí. fuera, no he Aquí tenido pues tengo el tuyo. oportunidad, Tengo el tuyo enviado por ellos. que me lo mandó Sebas, y también pues tenemos un muy buen amigo pues del chat de 10 AM, Natanel. Yo te conté, Darío, que a Natanel lo conocí porque yo era tutor de matemáticas Sí, y de sí, sí. física de él, pues cuando pues tenía por ahí 10 11 años, entonces lo conozco de toda la vida, pero tiene unos aportes muy interesantes y dije, hombre, qué bueno invitarlo para que hagamos este podcast y hablemos un poquito de las grandes ideas, entre otras, pues porque, aunque no me lo he leído todo, Darío sí me pasó unos apartes, y una de las cosas, ustedes pues son unos maestros pues en el tema de estrategia, pero yo veo, Darío, que con las cosas que nosotros decimos hay muchos elementos donde nos estamos empezando a sincronizar. A mí Encontrar. me encanta que ellos, por ejemplo, lleguen, no, empecemos y volvamos a hablar de proyectos grandes, hablemos de ideas que se vayan a construir hasta el 2100. Y nosotros en el chat constantemente estamos diciendo, hey, orientémonos, no para ver qué está de moda, sino pensemos desde primeros principios básicos. Escribimos un artículo muy bueno pues en Substack en estos días y empecemos a identificar las cosas para las que somos buenos. Entonces, podemos arrancar un poquito pues como con el elemento cultural, pero a mí hay una que me parece particularmente interesante, y es, hombre, aprovechemos las fortalezas que tenemos, por ejemplo, en Colombia por su posición geográfica. O sea, vemos lo que está pasando en este mundo de reindustrialización a partir de chips, liderado y jaloneado por los electrones, donde hay un diamante geográfico que es el que va a mover el mundo, porque Estados Unidos se va a mover en un bloque del norte y entonces tiene a México. México no tiene suficiente gente para abastecer toda esa demanda, pero el país del Caribe más importante que puede ser parte de ese eje es Colombia. No se les olvide que llegar de Medellín, Barranquilla a Estados Unidos, a la costa este, es más corto que ir desde Los Ángeles a Nueva York. O sea, nosotros somos un partner casi que natural, orgánico. Arranquemos si quieren por ahí, pero después nos podemos ir yendo nada por las diferentes preguntas que vos tengas. Antes de empezar, yo quiero decir algo, y es demasiado meritorio que Alejandro y Sebastián estén produciendo libros en un país que no tenemos libros, que básicamente el género fue... ¿Ustedes se acuerdan que todos los libros eran de historias de la guerrilla, historias de los paras, historias de narcos? Vos ibas a la Nacional y tratabas de encontrar algo de otro género, pues, y no había nada. Entonces, yo, obvio, pues me leí El ladrillazo de Breakthrough. Ese estuvo en mi nochero durante varios meses hasta que fue digerido. Este afortunadamente se fue en un envío. Fluye mucho. Yo lo he leído muy rápido. Me falta un poco menos de la mitad, pero playa mucho. Y eso pues me parece muy meritorio, porque a mí me parece increíble. Ustedes miran un tema, por ejemplo, como el Russiagate. En Estados Unidos vos ibas y veías 15 libros de cada vertiente política dando su descripción del Russiagate, y vamos en el año 3 de Petro y aquí no hay ni un berraco libro que describa la situación del país. Tenés toda la razón, me parece, podemos orientarla por ahí. O sea, ¿dónde están los empresarios? ¿Dónde están los líderes que ni siquiera se les ocurre hablar, cuestionar, empezar a decir, pues las preguntas de por qué estamos, mejor dicho, generar el diagnóstico de por qué nos está pasando lo que nos está pasando?
y cómo podríamos salirnos de este hueco. Totalmente. Darío, Hernán, Nathaniel, muchas gracias por la invitación. Yo les diría que el primer punto fue ese. Yo creo que todos en Colombia hoy hay una conciencia de que el país se encuentra en un momento en crisis, digamos, todos somos conscientes de la crisis y del problema y del desafío, pero no necesariamente hay suficiente conciencia sobre el cambio de era en el que estamos, que es una de las tesis fundamentales del libro y que creo que nos va a llevar ahorita a temas que, como decían ustedes han liderado la conversación en Colombia y que realmente la gente es poco consciente del gran cambio de era en el que estamos y que a nosotros nos va a representar unas oportunidades enormes. Colombia no fue particularmente ganador cuando uno lo mide en exportaciones, en la globalización del mundo, y en cambio en este cambio de era, cambio de fase en el que estamos, hay muchas razones de fondo estructurales para pensar que Colombia puede ser uno de los grandes ganadores, y cuando uno se va a esos, digamos, temas mucho más estructurales, pues hay muchas razones para pensar que Colombia va a poder superar su actual estancamiento, su pobre conversación, y realmente tener unas 2 décadas de enorme prosperidad, y tal vez eso es lo que invita el libro, el título. Les confieso, al principio, digamos, el libro inclusive se iba a llamar El Desafío Colombiano, y dijimos, bueno, ya hay mucha gente hablando del problema, esto realmente, el mensaje grande que tiene que quedar es que podemos construir un país ganador desde que estemos dispuestos a realmente abrazar construir una estrategia emergente, hacer hard choices y construir, digamos, conectarnos a esas dinámicas de las que estaba hablando Hernán, de el diamante norteamericano y el país, la potencia regional que puede ser Colombia. Y el libro lo que invita es cómo construimos desde nuestro propio proceso. Esto no es acerca de copiar otros modelos, sino entender la trayectoria colombiana y qué puntos de alto apalancamiento se pueden tocar para que Colombia realmente empiece otra vez en una dinámica de crecimiento vibrante. Y el libro lo dedicamos a eso, y sobre todo el planteamiento central es, estamos llegando, y viene desde el mundo, Colombia, los colombianos tendemos a ser parroquiales cuando pensamos sobre Colombia, y nos desconectamos de muchas de las dinámicas que ustedes apuntan. A mí por eso me gusta tanto el podcast de ustedes, porque ustedes siempre parten de dinámicas globales, mundiales, más grandes, del cambio de era en el que estamos entrando a una era, y digamos, el libro habla de la tesis de George Friedman de que en Estados Unidos hay 3 ciclos. Pero espérate, te voy a interrumpir porque el solo hecho que hubieras cambiado el título me parece que hace un ejercicio que es muy importante, y es una adaptación y una mejora del lenguaje que tenemos que tener. Camilo Botero en un podcast llegó y dijo, no, es que tenemos que empezar a hablar de abundancia, y yo no sé por qué estamos de verdad secuestrados, y especialmente pues nosotros, si no tenemos problema, tenemos un presidente y unos dirigentes que lo que más les encanta es la pornomiseria. Todo lo venden con pornomiseria. O sea, vos que me conoces más, explica de pronto qué es pornomiseria, pero me encanta que el título sea así de sencillo: Colombia ganadora. Empecemos a hablar de abundancia, empecemos a posicionarnos a ganar, que todo sea lo más alto posible. Darío, vos y yo habíamos tenido una discusión, lo habíamos compartido en un ejemplo inclusive tenemos podcast con esa persona en estos días, pero llegaba y decía, no, es que yo no entiendo para qué Elon Musk está mandando cohetes a Marte. Así, hace 100 años no entendían, 120, 140 años no entendían por qué el señor Otis estaba haciendo unas cosas que desplazaban carga y cambió todo el skyline de Nueva York y se inventó los ascensores. O sea, está reduciendo, o sea, mandar satélites a Marte ha hecho que pueda tener internet de alta velocidad un montón de países que eran inalcanzables. Entonces, por eso me encanta ese título, pues tan simple, pero tan diciente, porque es que si cambiamos el lenguaje, es un poquito como de mentalidad cuántica, donde uno le empieza a pasar las cosas. Si usted todos los días está en una locación diciendo que es pobre, que está llevado,
todo empieza a ser pobre y todo empieza a estar, todo está llevado. Usted tiene que empezar a decir, no es que mañana voy a ganar, mañana me va a ir bien, mañana voy a estar lleno de billetes, voy a vivir en abundancia, y sobre todo en un país que tenemos todos los recursos del mundo, o sea, de los poquitos países que tiene energía y agua, y nosotros con ese discurso de la pornomiseria, eso es una vaina que hay que eliminar. Hernán, hay algo que me pareció, y seguro Darío lo subrayó, pero el término que ustedes cuajaron del ciudadano crucial. Y ahorita lo introducí Sebastián, y hablemos de él, porque es que el foco del país los últimos años se volvió un ciudadano que es marginal, periférico, víctima, pobre, mediocre. Entonces, como que la nación se enfocó triste, como en ese ciudadano, y ese no es el ciudadano real de Colombia. El ciudadano colombiano es un tipo urbano, echado para adelante, que no le da pereza. Madrugador, trabajador, familiar. Urbano, ya no es, digamos, una cantidad de mitos, todavía una identidad campesina que glorificamos y tenemos. Sebastián, yo creo que definí, porque eso me parece un buen punto de comienzo, ¿cuál es el ciudadano crucial? Hombre, la idea del ciudadano crucial es para que tengamos un país ganador en el que a todos nos vaya bien. El país le tiene que funcionar a unos. Si el país le deja de funcionar a unos ciudadanos cruciales, el país no le va a sumar a nadie. Entonces, contrario a la narrativa que viven diciendo de que un país en el que quepamos todos, si usted hace un país para el ciudadano más marginal, ese país, digamos, no necesariamente es un país ganador. En cambio, si usted diseña un país para que los ciudadanos, y nosotros usamos la metáfora, los orientados al futuro, entre 15 y 50 años, esa masa de colombianos que realmente son los que mueven al país, esos que se están yendo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros realmente no construimos un país en el que se quieran quedar, un país en el que tengan oportunidades, un país en el que puedan construir compañías, pues Colombia no le va a sumar a nadie. Colombia va a seguir en su estancamiento. Entonces uno necesita realmente, y un poco la metáfora es esa, es la orientación al futuro. Colombia y la conversación colombiana vive atrapada en un fatalismo nostálgico o una utopía regresiva, y en la mitad, en cambio, hay una cantidad de gente que se levanta todos los días a realmente a construir un país orientado al futuro, práctica, que sabe que el capital más importante que tiene es primero el suyo, construirse individualmente, su talento, que quiere exponerse al mundo, quiere conectarse al mundo. Y si el país le deja de funcionar, si nosotros intentando enfocarnos en los problemas de Colombia, con un Estado cada vez más inefectivo, grande, le hacemos imposible a ese ciudadano crucial prosperar, el ciudadano crucial va a votar con los pies, como está pasando ahorita. Y si esos ciudadanos cruciales se van, o digamos la mentalidad quedan atrapados en una mentalidad perdedora, pues Colombia no va a poder crecer. Si Colombia no puede crecer, el futuro colombiano no le funciona a nadie, todos vamos a estar peor. Entonces un poco la idea es, y viene un poco en la metáfora, es en las compañías. Las compañías potentes, todas están diseñando un producto, un servicio con un cliente en mente. Si usted no tiene un cliente que le dé foco, ¿a quién le va a crear valor? Usted termina diluido, usted termina confundido. Entonces, la importancia de tener un foco, a quién hay que crearle valor, es absolutamente vital también para un Estado. Entonces, digamos, la invitación es, oiga, Colombia está en un momento, y el libro es un mensaje central del libro, nosotros tenemos 15 años para poder construir un país que crezca, que realmente se desarrolle, o por el contrario, ¿no? Si nosotros nos comemos el boom demográfico que tenemos, nosotros en este momento tenemos la generación más grande de la historia de Colombia, se está en este momento graduando del colegio, está la más preparada, la que más recursos se le han invertido. Si nosotros no aprovechamos esos 15 años de bono demográfico que tenemos, Colombia entonces será un país que se hizo viejo antes de ser rico, y eso, digamos, la gente no es consciente de lo que eso significa. Digamos, eso no lo ha vivido ningún otro país en el mundo. Hasta ahora la trampa demográfica ha sido de países desarrollados que han podido
asimilarla, manejarla, pero una trampa demográfica en un país pobre, eso es lo que hay que evitar. Y nosotros todavía estamos a tiempo de evitarlo, nosotros todavía estamos a tiempo de construir un país ganador, pero necesitamos urgencia, necesitamos realmente construir un país para ese ciudadano crucial. Alejandro tiene una frase maravillosa, dice, el país es demasiado importante para dejárselo solamente a los políticos. Eso es muy importante, o sea, es un llamado urgente a que los emprendedores, los empresarios, la gente del común se tiene que involucrar y convertirse en ese ciudadano que realmente va a llevar el país a ser potente, porque tenemos todas las posibilidades para eso. Y Darío, tenés toda la razón, o sea, es demasiado importante como para dejárselo a los políticos. Es que es tan evidente que si yo les pregunto a cualquier persona de la calle, hombre, mire, yo tengo una finquita y me voy a ir 5 años. Usted, señor Petro, me va a pagar los servicios, me cuida las vaquitas, los marranitos, las gallinas. Absolutamente nadie se le ocurriría decir, señor, cuídeme eso. Y es que eso es lo que está pasando. Nos están deteriorando porque es que no han entendido que es que un país también se debe manejar como una empresa. En las startups hay algo que todos conocemos porque todos las hemos hecho, y es que lo más importante es vigilar el churn rate de una startup. En una startup, entonces digamos que uno se inventa una suscripción de un trial donde uno le dice, hoy te va a dar 5 o 7 días, lo convence, paga, pero si el suscriptor que empezó a pagar empieza a superar al número de usuarios nuevos que está entrando, eventualmente ese negocio se va a morir. Y usted sabe qué ha pasado desde que este señor está en el poder. El churn rate de los cerebros importantes, que son los que mueven la economía, se empezó a acelerar de una forma dramática. Entonces ahí nos tenemos que volver a la frase de Alejandro. Y Hernán, para entender el desafío primero que estamos enfrentando, cuando usted mira los países de más de 20 millones de habitantes en el mundo y los mapea a través de 2 variables, tasa de fertilidad y tasa neta de migración, Colombia es el país del mundo con la tasa neta de migración más alta, es decir, la gente está yendo y la gente no está teniendo hijos. Esa que es la muestra más importante de orientación al futuro. Entonces, en Colombia tenemos un problema en este momento serio de que la gente no está viendo futuro, no está... Futuro. Y es un problema... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ganador, exacto. ¿Y por qué? Exacto. Digamos, creo que hay más conciencia del por qué, en el sentido de que yo sí creo que hoy en día la mayoría de la gente no está con el gobierno. Yo creo que hay conciencia de que muchas de las políticas son fallidas. Yo tengo altas esperanzas para el próximo año, pero, y sé que ustedes tuvieron un podcast reciente, en últimas los políticos y la discusión política, eso es cascada abajo. Antes hay una conversación de país que ocurre, digamos, entre el sector privado, la sociedad civil, de a qué es Colombia, qué puede llegar a ser Colombia, cómo realmente Colombia, cuáles son sus zonas de ventaja, cuáles en cambio son sus zonas, digamos, menos destacadas, cuáles son los problemas más grandes, que ahí yo creo que todavía hay una cantidad de mitos que han estado instalados en la conversación y que parte de lo que queríamos hacer nosotros con el libro es retar esa conversación, cambiar esa conversación, porque si logramos cambiar esa conversación, los políticos van cascada abajo. Ustedes hace poquito tuvieron el caso de Milei. Yo fui a Argentina en el 2019. En el 2019 Argentina estaba jodida. Uno iba por Buenos Aires y veía los manteros y era muy evidente pues la trampa en la que estaba Argentina. Pero le dije a Alejandro, oiga, usted en medio de este debacle, usted sabía que Argentina tiene el movimiento libertario más organizado de América Latina, y me escribió un hilo hablando de Alberdi y digamos, las ideas liberales originales que dieron a la Constitución argentina, que los llevó a ser uno de los 5 países más ricos del mundo. Y me retuiteó Javier Milei. En esa época Javier Milei era un fenómeno barrial. Era un fenómeno barrial. Ya en Argentina, en la conversación nacional argentina, ya estaba Milei, ya era un personaje que aparecía en televisión permanentemente, y ya Milei estaba construyendo una narrativa mucho más potente y ganadora para Argentina.
Ya después vino la pandemia y nadie se pudo imaginar que iba a terminar el poder en 4 años, pues, pero las ideas ya estaban, la conversación ya estaba, y eso fue lo que lo terminó llevando allá. Entonces, nosotros sí necesitamos primero cambiar la conversación. ¿Cuál es la conversación que necesita el país? O sea, ¿qué es lo que debemos promover desde acá, de estos sitios, Sebastián? ¿Qué es lo que debemos promover para el país? O que tenemos que desmitificar, porque ustedes Exacto. ellos tenían un dato que me pareció súper interesante. Decían, no, es que Colombia ya no tiene cómo ser violenta porque es que todas las personas, la violencia es producto también de que existan jóvenes desempleados, pero en este momento todo el mundo está empleado. Entonces, llevarlos a esas escalas y esa gran granularidad para que la gente entienda y se vaya sacando esos pajazos. No, es que Colombia es violenta por falta de equidad. O sea, eso en un papel se puede argumentar, pero no necesariamente es cierto. Totalmente. Lo que se viene es violencia de geriátrico. Exacto. Yo diría que empecemos por ahí. Yo creo que primero hay que desmitificar una cantidad de cosas. La primera, aquí nos han hecho una cantidad de goles convenciéndonos a todo el mundo de que Colombia es el país más desigual del mundo. Y eso entonces lo miden con Gini y todo el mundo a uno le receta el Gini de memoria y entonces 0.55 y somos el segundo país, o lo dicen, es el país más desigual de América Latina, que es la región más desigual del mundo. Siempre, digamos, es la invitación a que Colombia es completamente fallido y somos el país más desigual. Cuando usted ve los números realmente, usando un pensador de izquierda, que es Piketty, el señor Thomas Piketty, que ustedes saben que pues, no es de derecha ni nada, publican todos los años en el World Inequality Database la desigualdad, pero no la miden con el Gini, porque el Gini la hacen basada en, digamos, en encuestas de ingresos, sino que miran realmente en los países información mucho más fiable de ingresos, no por encuestas, sino por realmente y la miden mucho mejor. Y cuando usted ve eso, se da cuenta que Colombia, claro que es un país desigual, nadie lo niega, pero está lejos de ser el país más desigual del mundo, está lejos de ser el país más desigual de la región, ¿sí? México, Perú, países mucho más desiguales que Colombia, Brasil, y sin embargo aquí se acepta que Colombia es el país más desigual del mundo y entonces tenemos que cambiar todo porque nada funciona, y esa fracasomanía, eso es lo primero que habría que cuestionar a fondo. Y en cambio lo que sí no dicen es que Colombia sí es, en cambio, digamos, uno de los países con la mayor amenaza terrorista del mundo, con la mayor tasa de homicidios, digamos, y sobre todo, digamos, control territorial. En eso Colombia en los rankings le va súper mal. Entonces hay una cantidad de países más desiguales que Colombia, menos violentos que Colombia. Entonces el mito de que Colombia es violento porque es desigual, eso es, no hay evidencia de que eso sea así. Entonces eso es lo primero y es un paradigma central porque con ese paradigma justifican todo. Nosotros en el libro somos muy críticos de Colombia ha tenido un hábito a través de toda su historia negociador y esa negociación con grupos ilegales, de nuevo el lenguaje, grupos terroristas permanentes, digamos, eso es orwelliano, ¿no? En pro de la paz todo se vale, en pro de la paz todo, y así es que nos han ido ganando y ha ido tomando, pues, el Estado ha ido creciendo de manera descontrolada, hemos perdido la narrativa y hay que cuestionar el paradigma central con el que opera. Sebastián, y hay algo que tú mencionas, perdón Darío si te interrumpí, la manía colombiana de renunciar a todo lo bueno, sí, y estar cambiando lo que funciona. Sí. La falta de continuidad. Es una base administrativa básica, pues, o sea, si está funcionando, no lo toque. No lo toque. La falta de continuidad estratégica colombiana, a través de la historia, nosotros hacemos un ejercicio deliberado en el libro por entender la historia colombiana desde una perspectiva, digamos, muy distinta a la que nos han contado, incorporando y entendiendo la relación con Estados Unidos y los ciclos institucionales americanos y cómo nos han cambiado. Y lo que uno ve a través de ellos es que Colombia apenas logra coger algo de impulso, lo siguiente que pasa es que viene alguien a cambiarlo. Y eso nos pasa en todo lado. Eso, digamos, hay un tema, perdemos los partidos en la selección de fútbol al minuto 89, al 90, no sabemos cerrar los partidos
Y en Colombia tenemos un gran problema y normalmente siempre han venido como en la historia de Colombia, cuando uno estudia, vía una negociación de paz o una Asamblea Nacional Constituyente, una ANC que Colombia siempre ha tenido como dos vidas, ¿no? La vida constitucional, donde tenemos una cantidad de leguleyos que buscan la constitución, digamos, y todas las normas y la normativa, pero por el otro lado, Colombia siempre ha tolerado procesos de constituyentes o procesos de paz que siempre quitan el impulso. Entonces, la institucionalidad colombiana, y nosotros hablamos mucho de las eras institucionales americanas, las eras tecnológicas americanas, y cómo esas han marcado las eras institucionales colombianas. Lo que nos ha faltado a través de la historia es que apenas logramos conseguir algo de impulso. Colombia es un país tan complejo, y ahorita hablamos de eso. Colombia es un país, 50 millones de habitantes en el mundo, es un país suficientemente grande que lo hace muy complejo, con una cantidad de regiones, pero no tan grande que usted pueda hacer un Brasil, que usted pueda hacer una China que pise como elefante. Entonces estamos atrapados en la mitad, somos un país grande y complejo, con todas las complejidades que eso trae, sin tener ninguna ventaja, y entonces los equilibrios en Colombia hacen que mantener el momento, mantener el largoplacismo sea muy difícil. Usted rápidamente, Colombia empieza a crecer, el país como tiene tantas regiones distintas, algunas se conectan al mundo, otras se quedan más atrás, eso genera tensiones y Colombia pierde el momentum. Y ese punto al final de construir una Colombia ganadora, necesitamos una institucionalidad que converse con la geografía y las regiones colombianas. Es algo que está, digamos, completamente ausente muchas veces en nuestra conciencia de país, y ustedes, digamos, que son antioqueños, pues sí que lo entienden de una, y es, hombre, en Colombia, y tenemos un capítulo muy interesante del libro, en Colombia caben 9 países, y digamos, Colombia es tan complejo como 9 países. Si usted no entiende eso, si usted no entiende cómo las regiones realmente se conectan al mundo, usted va a terminar un proceso centralista donde a algunas les va a ir mejor, va a crear tensiones y va a perder el momentum. Entonces, yo creo que esa falta de continuidad también tiene que ver con la incoherencia enorme que tiene la institucionalidad colombiana, el Estado colombiano con sus regiones. Tenemos una lógica territorial, geoeconómica, completamente fallida en nuestro Estado local. Sebas, ¿por qué a Colombia le gusta tanto ser Dinamarca y no quiere ser un Florida? ¿Por qué por qué no queremos conectarnos a la fuente principal de energía del planeta hoy, que es Estados Unidos? ¿Por qué nos queremos ir como para otro lado? Bueno, ese es el otro paradigma que hay que cuestionar a fondo, así como el de la desigualdad. Es realmente la élite intelectual, y vamos al principio de los libros, y quién realmente está... Eso sí es una dicotomía, pues, de élite intelectual. No. Pero sí que esa me entretiene mucho a mí. Digamos, esos que se han dedicado a pensar a Colombia, la tecnocracia colombiana, pero en general a través de la historia, Colombia siempre ha mirado más a Europa que a Estados Unidos. Nosotros, digamos, el perfecto idiota latinoamericano que vive en todos nosotros, tiende a buscar a Europa, a sus ideologías, y a ignorar en cambio el pragmatismo americano. Eso se puede ver, digamos, desde cómo le cuentan a uno la historia colombiana, ¿no? Que todo empieza en la Revolución Francesa, cuando años antes el vecino al frente había tenido una revolución, una independencia. Miranda, el padre, pues, de la independencia colombiana, de hecho, pues, se educó en Estados Unidos, hizo parte del proceso revolucionario en Estados Unidos. Entonces nosotros siempre tendemos a ver a Europa y a ignorar a Estados Unidos. Y Europa, digamos, a través de su historia ha sido mucho más ideológica, pero además, obviamente, recientemente mucho más fallida. Todos somos conscientes de que del 2008 para acá, la economía gringa básicamente ha doblado, es el doble de la europea, a pesar de que en el 2008 eran economías de tamaño similar. Estaban a la par, sí. Es completamente fallida, y sin embargo aquí vivimos obsesionados por el estado de bienestar europeo, por intentar parecernos cada vez más a Europa, y digamos, la gente la narrativa colombiana es dominada
por el ideal europeo, ¿no? ¿Por qué deberíamos concentrarnos por Estados Unidos? O sea, ¿por qué para Colombia la gran apuesta, que es parte del fundamental del libro, la gran apuesta es Estados Unidos en este momento? Yo diría que hay que empezar por ahí, primero entendiendo el tema de Estados Unidos, un cambio de era, es decir, es una renuncia, perdón que te interrumpa, porque hablas de la renuncia, o sea, vamos a jugar a ganar. Vamos a jugar a ganar es conectarse con Estados Unidos, señores, o sea, dejen de estar soñando en estupideces, vamos a conectarnos con Estados Unidos de verdad. De verdad, exactamente, y básicamente es porque, digamos, estamos, y ustedes lo han hablado extensamente en el podcast, la globalización que marcó, digamos, los últimos 50 años de todos nosotros. Tocó pico en el 22, el comercio como porcentaje del PIB mundial hizo pico en el 22 y nunca se ha recuperado. Y en cambio, pues lo que estamos viendo, y Trump es una manifestación de eso, es una regionalización del mundo. Estados Unidos realmente se dio cuenta pues, que su relación con China le estaba generando incoherencias grandes a Estados Unidos mismos, y estamos, digamos, entrando a esa regionalización del mundo, y en esa regionalización del mundo, cuando uno lo ve, la región más dinámica del mundo en términos de crecimiento del PIB, crecimiento demográfico, es lo que nosotros llamamos el diamante norteamericano, que empieza de Groenlandia, va hasta Colombia. Colombia sería el estado sur, y abarca, digamos, Norteamérica más, nosotros lo que llamamos Northern Latam, ¿no? Y de hecho, cuando uno ve flujos comerciales, de ahí para abajo, China es el mayor socio comercial de todos los países latinoamericanos, exceptuando Colombia, y de ahí para arriba, Estados Unidos es el principal socio comercial de todos. Entonces, eso ya es una realidad. Se ha empezado a manifestar, yo creo que ha sido cada vez más evidente en la presidencia de Trump que eso es así. Y Colombia, en ese diamante norteamericano, está pues llamada a cumplir un rol muy importante, porque digamos que está NAFTA, donde digamos Canadá, Estados Unidos, México están cada vez más integrados entre ellos, pero digamos de ahí para abajo Estados Unidos va a necesitar un socio regional que le ayude a impulsar, ahorita hablamos de esto, que es muy importante, todo el tema de seguridad, todo el tema antinarcóticos, y Colombia está llamado a hacer eso. Colombia puede ser esa potencia regional y a terminar de conectarse a esa región y ser crítico en esa región, y se conecta, ¿no? Es el tema de, oiga, en esa era americana Estados Unidos va a ser mucho más intervencionista sobre la región. Lo que estamos empezando a ver con Venezuela, pues es eso, ¿no? Y esas son las predicciones. Cuando nosotros escribimos eso hace unos meses, y se los mostramos a los primeros lectores, hubo mucha gente en la que fue muy escéptica. Decía, oiga, eso no va a caer rápido, eso todavía le queda una cantidad de años a Maduro. Y yo creo que en cambio, digamos, lo que estamos empezando a ver es el comienzo del fin, y con ello, pues, la oportunidad más importante de la historia de todos nosotros. Para Colombia, donde Venezuela, o sea, sí, se cae Maduro, el boom más increíble. Que entre otras uno no entiende cómo un presidente como el que tenemos en este momento no le cabe en la cabeza. O sea, se va Maduro y el boom económico de Colombia es... no. O sea, es que no nos da para dimensionarlo. O sea, no hay una sola compañía en Colombia que no esté tratando de producir para abastecer todo lo que se viene en Venezuela. Entonces, ¿cómo uno está soportando a una persona que es la antítesis económica de cómo le iría mejor pues a tu país? Esa es lo más antipatriótico que puede haber. Eso es una muy buena palabra, Hernán, y yo creo que es importante que la gente dimensione que es que cuando una compañía, voy a poner cualquier nombre, voy a poner incluso el mismo Nutresa o Alpina, le abren la compuerta de un país como Venezuela a que venda, o sea, piensen en todo lo que se va a multiplicar alrededor, o sea, más producción de leche, más producción de productos, más contratación de gente. La venezolana va a ser desde Colombia. O sea, la mano de obra que va a reconstruir a Venezuela es Colombia. Es que Venezuela, Venezuela es Colombia. Venezuela, es que Venezuela, 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 Venezuela,
es que Venezuela no tiene aparato productivo, solo tiene una compañía grande que es de petróleo y listo, pero no hay fibra, no hay tejido empresarial porque lo desbarataron. O sea, Chávez lleva 20 años, 25 años desbaratando eso. Y son las empresas las que van a hacerlo, son los individuos, no es el Estado colombiano, son las empresas los que lo van a hacer. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera crecido el empresariado colombiano donde no se hubiera perdido ese mercado desde 2008? Eso fue un golpe irrecuperable. Pues yo en mis días de textilero, por más que quise reponer mercados, jamás se pudo reponer una cosa tan buena. Ahora, Sebastián. Colombia y Venezuela a la altura del 93 eran la quinta frontera con más comercio en el mundo. Increíble. Y eso se apagó. Es decir, los números de Colombia, teniendo a su socio comercial más importante completamente apagado, son excelentes. Si nosotros hubiéramos tenido a Venezuela en la época de Uribe, por ejemplo, o en esa década de oro, digamos, 2002, 2012. Sin un Chávez, si hubiéramos tenido a Uribe, sin un Chávez, no. Eso es lo que se puede Pero sabes que yo creo que Trump y, o sea, Putin, para congraciarse con Trump, de pronto va a terminar entregando o haciéndole pues un jaquecito y entrega a Maduro. Y sí te digo que esa es o sea, ese es el carril del autobahn pues a 200 kilómetros por hora por Colombia. O sea, ahí yo te digo, no, invirtamos en Colombia todo lo que se pueda porque es que... yo pienso que el plan es Trump, es decir, cuando uno ve los últimos, incluyendo Obama, Biden, Trump, todos los presidentes norteamericanos han sido menos intervencionistas en el mundo, se han ido recogiendo, ha sido una política pues mucho más centrada en volver sobre Estados Unidos, recogerse del mundo. Eso está pasando, y en ese recogerse del mundo, pues vamos a vivir un tema de americanización. Sebastián, te quiero hacer una pregunta, y digamos que a mí todo el plan suena perfecto, y ojalá salga pues según ruta, pero país más bipolar y que esté cambiando de ruta más frecuentemente que Estados Unidos tampoco hay. Entonces, todo esto suena muy bien ahorita, pero supongamos que eligen a Bernie Sanders. Sí. ¿Dónde queda todo el plan? Porque es decir, ahora sabemos que hay una cantidad de gente, como tú lo escribes en el libro, influenciada de la Florida, es decir, el poder de Florida en Casablanca hoy en día es poderosísimo. El que sea político de la Florida sabe que tiene que jugar Latinoamérica, pero no sé, en un par de años todos vuelven a ser de WASP de New Hampshire. Yo creo que es muy importante entender que Estados Unidos también ha tenido unos cambios enormes y que Trump es un poco reflejo de esos cambios, en el sentido de que Estados Unidos, el sur, ha crecido mucho más que el norte cuando uno lo ve en los últimos 30 años, donde se ha concentrado el crecimiento gringo. Ha sido California, Texas, Florida, los estados más dinámicos. Estamos en un Estados Unidos que tiene una población hispana o latina cada vez mayor, con más poder. Acuérdense, los latinos en Estados Unidos, si fueran un país, serían el quinto país más importante del mundo. La población latina de Estados Unidos está acá. Entonces, digamos que cuando tú lo ves, Estados Unidos ya no es WASP, y eso no es de una elección, eso no es de sencillamente quién es el presidente. Hay unas fuerzas estructurales que hacen que Estados Unidos, el polo de poder gringo está mucho más hoy en día al sur de Estados Unidos que WASP. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado es el tema grande, y eso de nuevo va más allá de China. Yo creo que Trump logró un consenso alrededor de eso. Pues, digamos, la confrontación con China. Y en esa confrontación con China, ya digamos, ahí puede haber debate sobre cómo tratar a los aliados y demás, y los aranceles. Pero lo que sí es cierto es que, digamos, todo el mundo está hablando en Estados Unidos de que pues tienen que traer mucho más cerca las cadenas productivas, tienen que empezar a decouple from China. Y eso yo diría que es bipartidista. Eso, digamos, hay un gran consenso hoy en día en Estados Unidos sobre eso. Alejo, Sebas, devolviéndonos a lo que estabas diciendo, como marcando radiografías de lo que vamos conversando,
¿viste? ¿Dónde Colombia ha tenido mucho momentum y qué empresas empezaron como a perder? Yo creo que pues para mí la más evidente pues fue el podcast que hicimos de energía con Natalia, porque pues nosotros veníamos haciendo proyectos pues gigantes, entonces Hidroituango, el Guavio, Porce, y de pronto se aparecieron los Quinteros, se aparecieron los Petros, y cuánto fue en años, mejor dicho, cuál es la cuota de atraso que tenemos en proyectos energéticos. Ese es un sector donde veníamos súper bien y todo se empezó a descarrilar. Contanos cuáles son como los 3 o 4 más dicientes. Yo creo que no sé el tuit de qué político, pero creo que estaba diciendo que de uno, no sé qué cosa, pero vos particularmente tenías un contraargumento donde decía, hombre, es que el hard discount lo que trajo fue un montón de productos de consumo asequibles a un montón de gente que antes no tenía. ¿Por qué no nos das como 3 o 4 ejemplos de donde ha existido muy buen momentum y simplemente por posiciones del gobierno, simplemente porque pues, nos gusta descarrilar lo que está funcionando y no le damos continuidad, pero para que la gente pues pueda como ir marcando como radiografía, y luego pasamos a la de los jóvenes, que esa me parece en particular súper curiosa? Yo diría que hay que empezar hablando digamos, la era. Nosotros hablamos en el libro el ascenso de la era tecnocrática, y que es la era, digamos, en la que nos ha regido los últimos 50, 60 años en Colombia, y en particular desde la apertura, ¿no? Nosotros hacemos un recuento de, digamos, cuáles son los grandes resultados emergentes de Colombia post-apertura, que dio lugar a un, digamos, marco institucional muy distinto al que venía en Colombia. Y cuando uno estudia esa era, se da cuenta que la apertura como plan estratégico fue fallido, en el sentido de que las exportaciones colombianas crecieron relativamente poco en la apertura. Si la apertura era un plan para que Colombia exportara más, como en ese sentido fue fallido. Y por eso digamos que Colombia no fue un gran ganador de la globalización si se mide en términos de exportaciones. Donde realmente, en cambio, Colombia mostró un dinamismo fascinante, y es una Colombia muy distinta a la que era, mucho más rica, mucho más próspera hoy. Lo primero, digamos, que habría que decir es que Colombia se han desarrollado una cantidad de industrias colombianas de servicios muy potentes. Nosotros decíamos, ¿no? ¿Cómo sabe usted cómo sabe uno que uno está en Colombia? Una moto, un X y el hard discount, todas esas son industrias que han cambiado radicalmente la vida de los colombianos para bien, que son, digamos, industrias de los últimos 20 años que se desarrollaron con toda la potencia. El Nequi, como ejemplo, Nequi sería el 10º, digamos, billetera digital más grande del mundo en número de usuarios ya hoy. Colombia esta semana está reportando el número, sería el 8º mercado de motos más grande del mundo. Y Colombia, digamos, por ejemplo, sería el 14 país del mundo con mayor penetración en número de tiendas del hard discount. Entonces, y la industria de los aviones, o sea, el transporte aéreo también en Colombia es súper potente. Cuando tú ves los pasajeros aéreos nacionales por su geografía, y ahorita hablamos de esa metáfora que es clave para Colombia, pasó de la mula al jet. Colombia hoy en día, ¿no?, pasó de ser un país desconectado, donde no hay buena infraestructura vial, a tener el 7º mercado digamos, aéreo interno del mundo en número de pasajeros. Entonces, digamos que... veía una estadística que decía que primera vez que Bogotá supera a Guarulhos o México como el aeropuerto pues con mayor tráfico pues de Latinoamérica. No obstante, pues en Sao Paulo pues hay 3 aeropuertos importantes, pero no importa, pues, o sea, yo supongo es que Colombia, lejos del paradigma de que Colombia está aislado y es el Tíbet de Sudamérica, en los últimos 30 años, Colombia realmente se ha vuelto el hub de ese intercambio norte-sur entre el diamante norteamericano y Sudamérica. Y Colombia tiene hoy el hub aeroportuario más importante de Latinoamérica en El Dorado, que lo acabas de mencionar. Eso fue muy reciente, pasó tanto a México como a Sao Paulo. Y el puerto de Cartagena es el puerto de transbordo más importante del Caribe, y el tercer puerto medido
más eficiente del mundo, es el puerto de Cartagena. Entonces, y eso lleva a un tema muy importante del que nosotros hablamos de zonas en las que Colombia se ha destacado. Cuando vos ves en esta era tecnocrática, Colombia logró construir modelos muy exitosos alrededor de 5 alianzas público-privadas que han sido fundamentales en la construcción de la Colombia moderna. Energía, infraestructura, la salud, son solo por poner unos ejemplos. Y esas son las que Petro, digamos, está después pensiones, que ha sido menos exitosas que las otras, y esas son las que Petro se ha dedicado a atacar. Cuando uno estudia qué ha hecho Petro, Petro se ha dedicado básicamente a esas que eran las APPs con las que se había construido la Colombia moderna, el Estado moderno colombiano, y en los servicios públicos a sus ciudadanos. ¿Alguna hipótesis o razón en particular porque creas que... Totalmente, y es que esas, digamos, el sueño de Petro, por ejemplo, sería poder tener control del Banco de la República y poder emitir. Eso le va a quedar mucho más jodido. En cambio, en estas 5 APPs, si el Estado arrastra los pies, si el Estado no digamos, rompe con los acuerdos que se venían, ya digamos, tu inacción es suficiente para tumbarlas, ¿sí? No te toca hacer algo nuevo, sencillamente te toca frenar y dificultar una cantidad de cosas. Y eso es lo que ha pasado. Petro sobre todo ha atacado esas 5 APPs. Lo primero que habría que hacer cuando quien sea elegido presidente es volver a construir un consenso, una confianza alrededor de esas 5 APPs para que las compañías privadas puedan apostarle e invertir y el Estado cumplir con sus compromisos para realmente salvar, digamos, el tema energético. Ustedes sí que son conscientes del tema de los desafíos que tenemos ahí. La salud hay que recuperarla, hay que reactivar la infraestructura. En pensiones, al revés, acaban de hacer una reforma que a la luz del desafío demográfico colombiano sí que es incoherente, hay que devolver todo eso. Entonces, lo primero que uno debe hacer es repotenciar, volver a y no solo volver al pasado, sino cuál es la siguiente derivada de esas 5 APPs, o sea, cómo se ve, y ustedes, digamos, han explorado eso, digamos, un poco, cómo se ve la mutación favorable de la APP que había tenido Colombia en el tema energético, qué sigue, qué hay que hacer. En salud, la salud está haciendo crisis y la única forma en la que vamos a poder salvarla es, por ejemplo, Colombia tiene que ser de los primeros países, y aquí es donde necesitamos ambición, en permitir que un agente de AI prescriba medicina. Si usted hace eso, usted realmente puede empezar a intervenir, repotenciar y hacer un 2.0 digamos, del modelo de salud colombiano. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo les diría que esas 2 cosas. Colombia ha sido un gran intercambiador de valor más allá de cajitas, es decir, Colombia ha recibido inversión, ha sido exitoso exportando servicios, ha creado nuevas industrias, como las que hablamos, y Colombia ha tenido un modelo muy exitoso alrededor de esas 5 alianzas público-privadas que le han permitido tener un Estado más efectivo, compañías potentes en esas 5 industrias privadas, y que le han dado gran ventaja, y uno tiene que construir sobre eso. Quien venga tiene que llevarlo al siguiente nivel, y lo que nosotros planteamos en el libro es que el siguiente nivel, y para conectar con ustedes, es que nosotros estamos pasando del Estado tecnocrático en general, Estados Unidos, pero también Colombia, del Estado tecnocrático a una nueva era, digamos, habilitada por AI, por cripto, del Estado realmente tecnoplataformico, y que estas 5 alianzas público-privadas hay que llevar. La Tecnorepública, pues, que fue el último libro, pues, que se escribió Alex Karp, el fundador de Palantir, que yo creo, pues, que nadie debería ser dirigente o nadie debería asumir un cargo sin antes entender que eso es lo que debe entender, pues, para poder generar prosperidad, pues, y darle una guía a todo el mundo. Entre otras cosas, Andrea, que siempre me tira un par de perlas filosóficas, creo que fue al resto de la gente, pero creo que llegaba y me decía algo así, estoy paraphrasing, porque ni siquiera he decidido en español, pero creo que Platón que decía que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no está uno preparado. Entonces, pues deriven de ahí cuántos corruptos entonces han visto en el actual gobierno.
pero eso tiene que ser así, porque es que si no terminamos acabando con todas las cosas que funcionan y nosotros tenemos unos muy buenos ejemplos donde se ejecutan. Yo creo que pues que no tenemos que extendernos, pero por ejemplo, Darío, en un par de semanas tenemos con el CEO de una de estas compañías mineras y uno no sacarle provecho al tema minero, que ya sabemos pues con el artículo que escribimos y los podcasts que hemos hecho sobre tierras raras, pues la ventaja significativa que eso implica en este mundo de data centers y nosotros con unos yacimientos de cobre, pues los más importantes del mundo, y el cobre es el factor limitante para que pueda pasar toda esta transición al mundo pues de electrificación, vehículos eléctricos, data center, y nosotros con eso ahí enterrado en la tierra pues no podemos salir adelante porque alguien no tiene 2 o 3 dedos de frente y entonces pues por eso no podemos sacar provecho de eso. Entonces se necesita de verdad pues hacerle un upgrade al chip a todos los que aspiran a ser dirigentes y entender, porque es que si no nos queda muy jodido y nosotros, por ejemplo, no somos ni politólogos ni ¿cómo se dice? Science, expertos en las ciencias políticas, porque es que realmente no nos interesa, porque llevamos cuánto tiempo capturados por esos expertos y no pasa nada. Entonces nos toca a nosotros que nos gusta leer, que somos curiosos, que nos gusta invertir aquí en otra cosa, empezar a ventilarlo, a ver si de alguna otra forma pues pasa lo que venimos diciendo en muchos otros podcasts, como en el que hicimos con a los zurdos ni un milímetro, a ver si de pronto empezamos a ganar la batalla cultural para punta de ideas y de un lenguaje diferente. Hey, ganemos plata todos, compartamos alfa, etcétera, y empecemos a tratar de entender que si no hacemos estos tuning de ideas acá, pues entonces vamos a seguir jodidos. ¿Ibas a decir algo, Nat? Sí, yo ayer puse en el chat algo muy gracioso que me encontré creo que era Asuntos Legales de la República, que hablaba sobre el proyecto de ley nacional de semiconductores. Y yo decía, estas cosas graciosas que pasan de actualidad panamericana, pero pienso que como nación nos encantan esos discursos y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que uno ve, que de foros de inteligencia artificial, Colombia, centro de la inteligencia artificial, y nos encanta darnos bomba con esa cantidad de cosas, pero es imposible sacar una licencia minera para sacar algo de cobre. Entonces creo que como sociedad tenemos profundas contradicciones. O se viene un data center y dice, listo, yo lo pongo. Ah, no, pero es que no hay dónde conectarlos porque es que no, pues me trago 15, 2 gigas. Y en el 2026 vamos a tener apagón. No, entonces no puedo. Quien venga tiene que construir, digamos, con el entorno cambiante en el que estamos, esa tecnorepública colombiana alrededor de estas 5 APPs, llevarlas al siguiente nivel y realmente mutarlas hacia adelante, no hacia atrás. Por ejemplo, en el tema energético del que ustedes hablaron, Colombia todavía tiene unos subsidios absurdos entre la industria y los consumidores. O sea, la industria colombiana termina pagando tasas energéticas mucho más altas para subsidiar digamos, a los hogares colombianos. Eso no tiene sentido. Yo entiendo que haya subsidio entre los estratos, pero no entiendo cómo es que le ponemos a carga a las compañías productivas. O sea, eso sí es absolutamente incoherente si el desafío es crecimiento. Y creo que esa es la otra. Yo digamos, obviamente la situación fiscal del país está muy complicada, pero creo que hemos olvidado en el discurso, inclusive el discurso de los tecnócratas, que hablan tanto del desafío fiscal colombiano. El problema más grande de Colombia ni siquiera es ese. El problema más grande de Colombia es un problema de crecimiento. Colombia no está creciendo, crecer al 2% con este boom demográfico que tenemos es supremamente mediocre. O sea, veía el otro día, Colombia, el PIB por persona ocupada ha bajado. Y lo que pasa es que, claro, como tiene un ventilador demográfico, hace que, digamos, se vea como que todavía hay crecimiento, pero cuando vos ves el PIB por persona ocupada, ha caído. Entonces, nosotros necesitamos crecer y necesitamos potenciar alrededor de eso. Les doy el siguiente dato. Si Colombia hubiera crecido al 4%, o sea, nada pues extraordinario, 4%,
y estuviera pagando el mismo costo de la deuda que pagaba en el 2019, no habría déficit fiscal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema más grande es crecer y quien venga, tiene que realmente entender que tiene que liberar las energías creativas del país, de regular, plantear, digamos, la segunda versión de estas 5 APPs. Eliminar fricción, eliminar fricción. Como dice Hernán Casal, la misión del empresario es acelerar, pero que el político no vaya con el pedal, pues con el freno puesto, porque es que si no, no se puede hacer nada. Es que vuelvo y digo, es que la gente, como le fascina el lenguaje de la pornomiseria y de todas estas cosas, y le parece casi que un pecado capital, que eso es otra cosa que tenemos que cambiar. Hacer empresas es el acto más valiente, complicado, difícil que existe en la vida. O sea, eso es lo más complicado. Y Colombia es el país número 1. Yo sé porque lo hice por ahí hasta los 35 años en Colombia. Y después dije, no, esta vaina está muy difícil. Y dije, voy para Estados Unidos. En Estados Unidos eso es pues como si fuera mantequilla. Y además que gana uno 30 veces más. Hay que eliminar la fricción para que volvamos a tener crecimiento. Cuando en un país... Un tema muy importante solo para ilustrar eso. Porque hoy hasta los candidatos de este lado, ¿no? Hablan de la trampa fiscal en la que está Colombia y entonces viene la siguiente reforma tributaria y entonces hasta la gente ilustrada en Colombia dice que necesitamos aumentar impuestos porque tenemos un déficit fiscal altísimo. Son unos hijos de su... Bueno, de su madre. Yo quiero ponerles aquí en la mitad una anécdota, ya que nos pasamos para esto. Aquí en Medellín y hay algo que también es que la Plaza de Wayne. Sí. Y la Plaza de Wayne es una feria de toldos donde están como todos los emprendimientos. Nosotros somos el país de la Plaza de Wayne. Estos son pequeños negocios y vos cuando lees, pues la DIAN lo que hace es irse a la Plaza de Wayne a exigirle a todos que le muestren toda la facturación. Entonces, tenemos unas aduanas colapsadas, tenemos al señor Ambuila andando en un Lamborghini, pero pues más fácil mandemos a la DIAN, a la Plaza de Wayne, a levantar al que hizo su emprendimiento de tés o de ropa deportiva, porque pues allá no le van a dar balas, sino que pues le van a ofrecer hasta tinto. No, Nat, yo estuve desde el viernes pasado tratando de actualizar la facturación. Es que a mí me gusta esto porque Darío y yo a veces pues, o sea, somos pues, además de primos, pues muy buenos amigos, pero nos toca hacernos psicología. Y Darío me decía, huevón, vos cómo te la pillaste, vos por qué no tenés facturas en Colombia. Y yo, huevón, porque a mí hace rato me di cuenta que eso es súper complicado. Este man contándome el karma de lo que tenía que hacer en la DIAN, porque el karma que tenía que hacer en un proceso en la DIAN para actualizar mi sistema de facturación y adicional tengo que contratar un tercero también igual de malo y de torpe y de imbécil para poder conectar la facturación. O sea, estuve prácticamente parado sin facturar 5 o 6 días. No puedo creer. Y eso que yo me considero que sea algo de digital. Yo no me quiero imaginar no sé, un empresario de zapatería o sea, es una cosa tan absurda y tan estúpida que uno dice, métanle bombas atómicas a todo que ahora no sirve. Y eso es lo que va a pasar. O sea, lo más interesante de la era a la que estamos entrando, y ustedes en eso saben más que yo, y es que, pero digamos, en el caso colombiano, en la metáfora esa de pasar de la mula al jet, ¿no? Un país de carreteras imagínense lo que se va a poder hacer las instituciones colombianas como son de incompetentes y fallidas cuando usted realmente le meta elementos de AI y de cripto al funcionamiento del Estado. Y yo creo que nosotros estamos en cierres, yo creo que eso está empezando a pasar en el mundo. Y si Colombia fuera un adoptante temprano de esa tecnología, pocos países se pueden beneficiar tanto de eso como Colombia. Y ahí es donde yo creo que, digamos, cuando uno ve la nueva era a la que estamos entrando, el optimismo es grandísimo. O sea, yo sí creo que hay muy poquitos países en el mundo que se pueden beneficiar tanto de, digamos, el potencial de las tecnologías de información con AI en cada una de estas, en el funcionamiento básico del Estado. Y nosotros planteamos al final del libro, digamos, algunas ideas en eso, que se puede beneficiar más de la era americana, que se puede beneficiar más, digamos, de un acuerdo, un nuevo plan Colombia al que se está hablando, del nuevo acuerdo de seguridad americano y de las tecnologías de control, drones, todo eso de Colombia. O sea, y yo creo que, digamos, ahí es donde nosotros decimos, oiga, en medio del drama en el que estamos, en medio de los desafíos en los que estamos, cuando usted se va a los fundamentales,
Colombia puede estos 15 años realmente dar un salto enorme como nunca lo hemos dado antes. Y realmente construir un país ganador. Entonces, ahí es donde necesitamos realmente cambiar la conversación y los políticos se sumarán. Esa es como la hipótesis nuestra. Hay que exigirle, o sea, los ciudadanos, los que están escuchándonos, hay que exigir, o sea, como decía Hernán, el político que gague, o que empiece a inventar cosas sobre asuntos estratégicos, digitales, de energía, eso no sirve. No sirve. Que no empiece a hablar de igualdad y de qué y todas esas. No, hay que hablar de abundancia, de riqueza, de crecimiento, o sea, esas son las palabras que hay que exigirle a los políticos, porque si no, Darío, nos vamos a perder otros 15 años. La pelea es cuesta arriba porque es que estamos en yo no digo que esto es una democracia, yo digo que nosotros vivimos en un régimen feudal de familias políticas y la pelea no es por tierra, sino por pedacitos del presupuesto nacional. Y vos ves que cada vez desaparece más contratación y todo se va opacando en convenios, ¿cómo se llaman? Interinstitucionales. Sí. Que son una caja negra donde, no sé, el ITM, que es un instituto en Medellín, termina licitando para comprar la arena nueva de las playas de Fico. Y nadie nunca sabe cuánto valió nada. Pero ahí, por ejemplo, yo veo algunas cosas que me llenan de optimismo. Les voy a hablar de dos dinámicas emergentes que yo creo que muestran cómo puede llegar a ser la solución de esto. Primero, estoy viendo una veeduría cada vez más inteligente en Colombia, en políticos inclusive. Por ejemplo, Daniel Briceño ha liderado unos temas interesantísimos. Yo creo que hoy en día, digamos, con agentes que estén permanentemente chequeando, digamos, los sistemas de contratación. Ahí tenés toda la razón. O sea, nosotros ya empezamos a tener herramientas poderosas donde uno puede llegar y decirle a la AI, por favor, dígame, ¿cuál es el funcionario más corrupto, ineficiente y que menos logros ha tenido en el gobierno? ¿Cuál es la agencia estatal? ¿Cuál es el viceministerio? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuáles son yo, por ejemplo, detesto cualquier, digamos, que agencia de cuatro cifras? O sea, yo por ejemplo todavía no sé qué hace la ANDI, no sé qué hace Desarrollo, a mí me parece que no hacen nada, las cámaras de comercio, ProColombia, ProAntioquia, a mí todas me parecen absolutamente inútiles. Son privadas, pero o sea, hay 170 entidades gubernamentales que uno les puede hacer un control mucho más efectivo hoy en día, que estamos viendo eso. O sea, a mí eso me emociona muchísimo ver. Daniel Briceño el otro día sacó una clase, se inscribieron como 500 personas para aprender a hacer veeduría como él. Entonces, digamos, ahí eso va a ser fascinante. Pero a Daniel sí de pronto lo deberíamos invitar, porque magnificar eso, o sea, si uno le enseña a la gente a hacer veeduría ciudadana, uno llegaría a decir, ¿qué me acabo de decir este político? Realmente lo que quiere está apostando a ganarse. O sea, sería muy importante. Y con todos estos agentes, uno llegaría a decir, pues es que casi que, ¿qué debería hacer uno? No, pues regalemos ChatGPT, Claude, para que corran sus propias veedurías y digan quién es el que está haciendo chanchullos y quién es el del tuerto. Total, eso va a ser fascinante. Hoy en día, además, controla las obras. Yo no sé si ustedes han visto el Metro Bogotá, es la obra mejor ejecutada en la historia de Colombia, va súper bien y tiene permanentemente, los invito a que se metan a YouTube, hay por lo menos 20 ciudadanos con drones vigilando cómo avanza la obra, levantando las banderas donde haya lugar. Entonces, yo creo que vamos hacia una tecnología, ya la tecnología existe para empoderar esa veeduría ciudadana, que es muy importante para combatir esa corrupción. Y por el otro lado, lo otro que me tiene, digamos, muy optimista de lo que puede emerger ahí, es cuando uno estudia, digamos, cuál ha sido la oposición más efectiva a Petro. La oposición más efectiva a Petro ha venido de las regiones, de los alcaldes, y, digamos, en el zeitgeist colombiano empieza a haber por fin, digamos, una conversación de descentralización mucho más potente, que es fundamental porque la dinámica de corrupción colombiana se da sobre todo en la repartija. Como el presupuesto se centraliza y como los ingresos son centralizados y van a Bogotá, después los políticos todos van a Bogotá a buscar la tajada, y es esa dinámica de repartija
la que genera todos los problemas. Nosotros en el libro hacemos un ejercicio interesantísimo y es, imagínense lo siguiente, y es la pobreza. Cuando usted coge la pobreza a nivel municipal colombiano, si usted hace una estructura de financiamiento de ese municipio, de qué tanto depende de transferencias nacionales versus impuestos locales en su propio funcionamiento, los municipios más dependientes de la nación y en los que el empleo público tiene más participación sobre el empleo en ese municipio, explica el 42% de la pobreza en Colombia. Eso, para que tengamos una idea, un orden de magnitud, explica más eso a la hora de explicar la pobreza en Colombia que el PIB per cápita de ese municipio. Es decir, la financiación del Estado local colombiano, ¿sí?, promueve corrupción. Y si realmente logramos, alrededor de esta dinámica que está emergiendo, proponer una descentralización inteligente de Colombia, yo creo que eso sería lo más importante que podríamos hacer para prevenir la corrupción en Colombia. Entonces, lo que te entiendo, perdón que te interrumpa, o sea, lo que te entendí es los municipios que hoy son más dependientes de los recursos centralizados del gobierno y que tienen que ir casi a arrodillarse a que el Estado les pague, son mucho más pobres que los que no dependen tanto. Son mucho más corruptos, y digamos, nosotros hablamos del camino a la servidumbre de un municipio colombiano. Es decir, en Colombia tiene 1.104 municipios, por ahí en 700 de ellos estamos hablando de que el Estado es el mayor empleador. Y cuando vos tenés eso, el alcalde se vuelve un pequeño lord, un pequeño señor feudal, donde básicamente él es el que va a Bogotá por los recursos, él tiene todos sus puestos. Y ese es el camino a la servidumbre. Ahí es donde Colombia realmente, la corrupción grande se da en esa repartija. Bueno, y un presidente promoviendo que el Estado sea cada vez más grande y la gente más dependiente del Estado. Muy bien. Pero Darío, es que esa es básicamente la técnica. En un Estado grande se puede esconder más gente. Y entonces por eso uno tiene que empujar por lo otro. ¿Vos qué haces cuando en el negocio tuyo estás apretado? Pues sí, pero entonces lo manejo con 1 o 2. No salís a hacer todo lo opuesto, no salís a contratar más porque sabes que entonces no tenés como, pues, apretar las riendas y entonces se te va descarrilando. Colombia tiene unas tasas de renta corporativa más altas del mundo. En la OCDE, pues, tiene la tasa de renta corporativa más alta del mundo. Entonces, ¿cómo funciona? Extorsionan a unas poquitas compañías potentes que crecen, les ponen una tasa impositiva altísima, ¿no? Esa es centralizada y ahí reparte. Nosotros deberíamos ir hacia un modelo descentralizado donde el impuesto a las compañías sea mucho más bajito. Colombia, y el otro día me dio risa escuchar a Claudia López decir que la tasa de renta corporativa tenía que bajar 2 puntos, o sea, del 35 al 33. No, nosotros tenemos que pensar cómo la bajamos hasta el 20, ¿sí? Claro. Y eso puede generar un hueco. Ese hueco hay que reemplazarlo con, para mí, el impuesto que deberíamos promover en Colombia no es impuesto a 30 personas, son realmente tasas, impuestos locales, prediales más altos, al estilo de Texas, al estilo de Florida, es decir, financiar al Estado local con ingresos locales basados en tierra, en prediales, y no renta a las compañías. Porque, en cambio, lo otro que está, el problema de Medellín, ¿no? Medellín es una ciudad súper dinámica, cada vez más conectada al mundo, pero donde, digamos, no está habiendo suficiente vivienda y se está volviendo, pues, un problema de asequibilidad importante, que si no lo resolvemos, va a prestarse para que populistas y gente como Quintero lo explote. Y lo que nosotros necesitamos hacer, y un poco lo hablamos en el libro, es, oiga, el suelo, ¿sí? El suelo todavía es en Colombia una de las mejores inversiones. Mientras, digamos, comprar un terreno sea supremamente rentable, sencillamente por las economías de aglomeración, usted digamos, está teniendo unas rentas que, pues, tienen poco mérito, y que en cambio esas rentas uno podría llegar a ponerles un impuesto. Eso hace que tener tierra en Colombia sea menos rentable y, por ende, digamos, el valor de la tierra baje y la asequibilidad aumente para que haya más desarrollo inmobiliario. Entonces, el otro tema grande, nosotros deberíamos pasar de un país donde la tributación está cargada sobre empresas
a un modelo descentralizado donde cobremos mucho más por el valor de la tierra para poder tener ciudades cada vez más dinámicas y asequibles y donde la gente pueda construir más fácil. Sebastián, hay un tema que a mí me pareció muy interesante en el libro, que ustedes ponían una frase que decía que en Colombia creen que hacer leyes y decretos es realmente trabajar y progresar. Y a mí algo que me llama la atención mucho de este gobierno es que por más que la Corte Constitucional diga que tienen que devolver EPS o girar plata, sencillamente el país lo manejan si les da la gana de firmar el cheque o no. Y eso, creo que eso nunca se había dado en el pasado y es un cambio en el modelo de gobernanza de que, como quien dice, el que tiene la chequera finalmente es el que define. Y creo que eso es algo que tiene que cambiar, porque este cuento de ir apagando los fondeos según mi percepción ideológica, sea quien sea el gobernante, me parece que es algo terriblemente desorientador para el país. Total, yo creo que sí, yo creo que lo que les digo, o sea, lo que quedó claro es que, por ejemplo, el Banco de la República está más blindado, pero las 5 alianzas público-privadas claves, infraestructura, salud, energía, pensiones, todas esas, en cambio, estaban mucho menos blindadas. Esas fueron las que, por donde realmente nos han metido los goles, por donde realmente el Estado ha arrastrado los pies, donde tenían un control sobre la chequera. O sea, lo de la UPC en el sistema de salud, pues es gravísimo, quebró el sistema, sencillamente una decisión de no subirla, inconstitucional. Entonces, yo sí creo que hay que blindar mucho más esas 5 APPs claves de Colombia. Pero me voy a tu punto más fundamental, y es que, digamos, esto no se soluciona tampoco a punta de leyes, nuevos decretos. Esto requiere, pues, compañías. Yo creo que todos nosotros en nuestras compañías, el capital social, la conversación, eso sí que impulsa. Yo creo que hablar con optimismo, crecer, hablar de cuál es la región que una compañía colombiana debe estar estudiando, pensando a fondo. Nosotros hablamos de ese Norden Latam, el NOLA, cómo poder ser una potencia. Todo eso es lo que va construyendo, y eso depende más de nosotros, ¿no? Yo creo que, digamos, si uno no cambia ninguna ley en Colombia, igual teniendo un Estado más efectivo, una mejor conversación, mucha más confianza público-privada, Colombia podría crecer mucho más de lo que crece hoy. Sebastián, y yo te voy a dar una idea aquí que se me ocurre. Siempre hablamos de nosotros los empresarios, los emprendedores, pero hay un factor en este país que me parece que pesa mucho, que es ese sector jurídico, legal, que realmente desde la Constitución del 91 vienen como con esa idea súper hiper bismarckiana del estado de bienestar, que no lo podemos pagar. Entonces la única manera es ese ciclo de o vendamos más tesos o subamos más impuestos. Pero ¿cómo participarlos a ellos en esta conversación? Porque de alguna manera también son ellos los que han frenado que con sus temas de las consultas previas, una cantidad de legalismos que pues quedamos en una mega situación, not in my backyard, que nada se puede como hacer. Y ese sector del país que ha sido, pues digamos, uno no puede decir que sea partidario porque ha trabajado con todos los gobiernos habidos y por haber, pero creo que es importantísimo participarlos en esta discusión. Totalmente, yo creo que sin duda, creo que el próximo presidente tiene que intervenir mucho ese not in my backyard. Yo sí creo que tan importante como puede ser reducir impuestos, es el tema de licencias, es el tema de todo eso. Creo que hay que agilizarlo para realmente desencadenar crecimiento. Entonces, digamos, en el lado de qué hay que hacer, yo creo que de nuevo, digamos, podemos beneficiarnos mucho más que los gringos, por ejemplo, que ya tienen un sistema más con pues, las nuevas tecnologías, implementándolas en esos temas. Yo creo que muchos de los trámites es puro empujar papel, ¿no? Toda esa empujada de papel que sucede en el Estado colombiano, uno se lo imagina hoy día con AI y con otras vainas muy distintas, que yo creo que ahí es donde habría que realmente activar
un proceso, digamos, un Dodge colombiano alrededor de eso, creo que es absolutamente vital. Ahora, también creo que viéndolo, digamos, con perspectiva, ese legalismo colombiano también nos ha protegido, ¿no? En el sentido de que Petro es poquito lo que ha podido hacer, realmente ese poder judicial, digamos, uno a veces pensaba que era de izquierda, realmente el poder judicial es sobre ellos mismos, ¿no? No son petristas, no son uribistas, sino que son sobre ellos, juececistas, pues son realmente, y han servido, digamos, de contrabalance. Y eso, digamos, también cuando yo me paro y los invito al ejercicio, 8 de agosto del próximo año, Colombia sobrevivió pues al peor escenario. A Hiroshima. No, pues a Hiroshima. Y entonces uno dice, bueno, si Colombia logró realmente sobrevivir esto, pues sí había algunas instituciones ahí que nos protegieron. Algo de balance de poder sí logró darse. Y el otro día hablaba con un cliente que me estaba contando que, digamos, el apetito por inversión es enorme y que si logra pasar al gobierno de Petro, las concesiones colombianas se van a transar mucho más parecido a un bono con las primas de riesgo que tienen hoy, ¿no? Si nosotros logramos que sobrevivan algunos de estos temas, también va a ser una muestra, pues, de que realmente aquí hay unas instituciones que aguantaron. Entonces, también creo que cuando lo veo desde ese lado, digo, oiga, el 8 de agosto, pues, Colombia mostrará ser menos riesgoso de lo que pensábamos también. Y para volvernos pues como con lo que abrimos, o sea, la vitamina, la inyección de B12 pues de optimismo, decinos pues vos cuáles son las 2, 3 cosas que te tienen como más entusiasmado, que vos digas, hombre, qué bueno que estas compañías o estas personas están alineadas pues con este horizonte como para saber cómo pues uno multiplica o contagiarnos pues de más de entusiasmo, pues para que ya al final el gordo pues termine con su pregunta. Yo no sé si Nat tiene algo más, pero contanos 3 cosas que vos digas, uy, ¿cómo es que no se están dando cuenta? Esto es súper chévere de que esté pasando. ¿Qué estás viendo? Porque vos tocas muchos sectores y muchas regiones y mucho empresariado en la compañía, entonces déjanos con Sí, una idea bonita en el futuro. Yo creo que estos 4 años lo más valioso que hicieron fue que nos despertaron a todos, todo el mundo. En estos 4 años, la mayoría de las compañías estuvieron pensando qué pueden hacer afuera, y en eso han encontrado tracción. Yo sí creo que hay una cantidad cuando uno ve por la exportación, tanto de servicios como la exportación industrial colombiana ha crecido estos años. Y eso ha sido porque nos forzaron pues oiga, hermano, Colombia está jodida, piense más allá. Y sí creo que a través de todos nuestros clientes, digamos, varios procesos de internacionalización se empezaron estos 4 años medio forzados, y creo que han demostrado que pueden ganar, digamos, más allá de Colombia, que pueden crecer. Entonces, a mí eso, digamos, no se va a devolver. Y eso es simplemente porque me gusta tirar piedras. Para esos procesos de internacionalización se necesita saber inglés, ¿sí o no? Totalmente. Todavía sí. Como los embajadores y el cuerpo diplomático, pues ya no se les exige saber inglés en Colombia, pues usted se imagina cómo hace un país para vender por fuera si no hay que saber inglés. Seguir pues con lo que estabas diciendo. O sea, el lenguaje indígena. Exacto, entonces yo creo que, digamos, yo estoy muy optimista con lo que va a pasar. Creo que el otro tema que obviamente me tiene súper optimista y que lo tocamos es el tema venezolano. Sí. Porque ese tema, digamos, tiene un tema económico muy importante, tiene un tema también obviamente de seguridad fundamental. Social, además. Porque, digamos, no hemos hablado de seguridad, pero Colombia, hoy uno de sus grandes desafíos es ese, y está completamente ligado a ese lado. Si eso llegase a cambiar, el cambio sería dramático en muchas cosas. Entonces, yo creo que este fue un despertar. Digamos, a mí eso me tiene muy optimista con lo que puede llegar a pasar. Y lo que les digo, yo a través de clientes todos están pensando afuera, y eso no se debe volver, pues eso yo creo que va a ser. Entonces, ¿vos crees que después de esto básicamente lo que hicimos fue desarrollar una inmunidad contra los parásitos o no?
Yo creo que sí, yo soy muy optimista en que aprendimos la lección. Obviamente eso no se puede dormir. El próximo gobierno va a tener que, a ver, digamos, y para mí la pregunta es, eh, Petro fue como un Samper, y nosotros lo hablamos y hacemos un poquito la símil de la era, y lo que uno quiere es que venga un Pastrana, Exacto. sino que realmente volvamos a ser un país pues potente, creciendo, coherente. Pero para mí esa, digamos, es la pregunta. Yo creo que, digamos, el siguiente no va a ser probablemente la regresión que hemos tenido con Petro, pero la pregunta sí es que el gradualismo es muy peligroso. El siguiente, si no hace algo realmente, si no hace un hard choice, si no organiza esto, el país va a seguir en su medianía, y la medianía es inestable. O sea, ya vimos que hay unas demandas sociales enormes que si Colombia no crece, vamos a terminar en el peor escenario de todos. Oíste, como decía el exalumno, pues Juan Mario Giraldo, ¿vos crees que ya el empresariado y la gente con la que vos estás hablando, o sea, ya están entendiendo que lo que hay que ganar es la batalla cultural para ir moviendo el eje del debate, o todavía esa vaina no ha calado y la gente sigue pensando que es que hay que ganar las elecciones y el electorado, y pues como lo decíamos en el último podcast que hicimos con Nicolás, o sea, porque es que yo creo que para eso es que nosotros tenemos estos podcasts. Pues vuelvo y digo, siempre la filosofía es compartir el alfa en el chat, pero también pues empezar a hacer mejoras del metro cuadrado, y nosotros por eso la gente nos critica y dice, no, pues que ustedes, ¿por qué solo hablan de Medellín? Pues no, muy fácil, porque es que mi mamá, mis tíos, mi abuelo, mi primo, todos viven en Medellín. Entonces yo estoy cuidando la casita, limpiando la casita, y ustedes, el que quiera que alguien hable algo de Cali, arranquen y monten un podcast de Cali, y nosotros llegamos y decimos, vea, oigan a los caleños o al de los costeños o cualquiera. Pero es que eso se está dando, o todavía la gente es como muy inocua y todavía, no sé, se creen esos buenazos donde dicen, no, es que yo voy a votar por igualdad, y no tienen ni porro idea qué significa eso. No, es que yo no quiero que no contaminen el medio ambiente, y entonces bloquean una explotación de Quebradona, pero eso sí, en el celular sí están en Instagram y en TikTok hablando pendejadas, pero no entienden cómo funciona la mecánica y la mitad de las cosas. Yo creo que eso es, digamos, en eso estamos. Yo todavía, digamos, muy temprano, yo creo que todavía estamos capturados por una cantidad de paradigmas. No, vamos mal. Todavía estamos, o sea, todavía estamos defendiéndonos, y, digamos, la defensa es una estrategia, hay que ganar, hay que realmente poner la comparación sobre ganar. Yo veo algunas cosas que me gustan en general. Yo creo que también estos 4 años pues, no tienen que ver con Petro, yo creo que, pero digamos, hablando de nuestra región, yo creo que había una cantidad de discurso, digamos, capitalismo consciente, defensivo en el fondo, vergonzante sobre el capitalismo, que yo creo que, digamos, pues, cuando usted no se la hace, se la hace. Yo creo que se las hicieron en un sentido grande. Sí, claro. Y entonces yo también creo que, digamos, la gente hoy en día está más enfocada en lo fundamental, que es ganar, cómo construir compañías más potentes, cómo crece. Y eso es lo que tiene que estar realmente usted. Yo a la gente más respondiendo, pero obviamente estamos en la mitad de esa lucha. Nosotros en LinkedIn, por ejemplo, ahorita que hemos estado promoviendo el libro, uno todavía le toca ver, pues, perfecto idiotas latinoamericanos permanentemente. Yo diría que inclusive, digamos, es chistoso, ¿no? En muchos de los programadores y gente que se ha beneficiado enormemente de colombianos conectándose al mundo, trabajando para compañías internacionales, ustedes no creerían, pero esos, digamos, hay una cantidad de resentimiento que es el caldo de cultivo de esas ideologías. Entonces, no, todavía estamos muy temprano en esto, yo creo que esto todavía, y hay que hacer la tarea, pero bueno, yo sí siento que digamos, el peor escenario lo vamos a evitar. Yo sí creo que, digamos, no vamos a hacer Venezuela. Y eso la bala de plata vamos a sobrevivir al balazo de plata. Vamos a subir al balazo de plata y ya, como dicen,
The purpose of a business is to stay in business. El propósito de un país que, digamos, que no llega allá, siempre se pueda construir una estrategia ganadora que realmente nos impulse. Y ahí es donde yo digo que ya veremos quién es el político, quién es el que eligen, pero lo grande va a ser, va a ocurrir descentralizadamente. El presidente lo va a tener que dejar pasar, pero yo creo que la agenda hay que liderarla desde las empresas, intelectualmente, hay que poner las ideas, hay que, digamos, cuál es la siguiente versión de todas esas APPs, qué es lo que hay que hacer en ellas. Todo eso, digamos, depende más de la conversación nacional de la sociedad civil que el político. El político actúa sobre eso. Sebastián, y mi primera interacción con vos fue por Twitter, y creo que lo que te dije te lo voy a volver a decir, y es que este librazo muy bacano nos lo leímos Darío y yo, Hernán ni se lo leyó, el gordo tampoco creo que pasó por él, pero Hernán es porque no le llegó el libro. Se lo tengo acá, aquí se lo tengo. Pero el punto es... Yo no lo encontré. Está en la Panamericana, en la Nacional, en todo lado. Esto hay que volverlo ideas masticables que se pasen por un chat para que la tía que lee el chat le llegue, y eso es lo que yo te decía el otro día, porque ustedes construyeron un blueprint muy bacano, un diagnóstico que le explica a uno desde Colombia de dónde viene, para dónde creen ustedes que va, con una cantidad de ideas, le dan súper merecidamente duro a los tecnócratas que nos vendieron que la paz y ese megastado keynesiano. Alejandro Gaviria. Sí. Sí. Eso es Alejandro y otro par de exministros. Me llama la atención que Juan Carlos Echeverri pues hasta les escribió aquí prólogo y todo. Pero esa tarea yo creo que ustedes se la ganaron al haber escrito este libro. Yo sí creo, hay que ver cómo realmente uno crea pequeñas cápsulas con las que la gente se conecte, que realmente el mensaje prenda más. A mí me tiene muy entusiasmado el libro, digamos, donde mejor recepción ha tenido obviamente es en el sector privado, pero también me entusiasma que veo, digamos, gente de la tecnocracia abrazándolo. Pues Juan Carlos, digamos que es un tipo, yo diría que es un fuera de serie en Colombia, pero más allá de él también, digamos, lo veo abrazándose el libro en varios entidades estatales, gente importante que no estaba en el gobierno, pero que ha estado en el gobierno, que ha sabido lo que es eso, y eso me tiene bastante emocionado con lo que puede llegar a pasar. Porque yo también creo que, digamos, a Colombia, a pesar de todos sus problemas, a Colombia lo ha dirigido, y nosotros lo reconocemos, una inteligencia, una tecnocracia que ha sido, pues, digamos, instruida, ha sido amiga de las ideas. Lo que pasa es que ha abrazado otras. Yo creo que ha tenido, digamos, mucha influencia europea, como lo planteamos en el libro, pero a Colombia sí se lo ha pensado, sí ha habido gente que le ha dedicado la vida a servir a Colombia, a servir al Estado colombiano, a pensar sobre el Estado colombiano. Entonces, también creo que sí, estas ideas logran contagiar esa conversación, que nosotros pues somos más ajenos a ella porque somos del sector privado, pero si logramos que contagie algo, también van a pasar muchas cosas. Yo sí creo que, digamos, Colombia... Quiero decirte, no sé si es coincidencial, la gente nos lo está pidiendo mucho, estamos tratando de traer lo que es Abelardo de la Espriella, y coincidencialmente, en una de las entrevistas que dijo lo siguiente: si Colombia copiara el modelo de Antioquia de Estado, privado, educativo, seríamos potencia. O sea, el modelo de Antioquia hay que replicarlo al resto de los departamentos. No sé si se está leyendo el libro de ustedes, pero me pareció muy curioso y muy acertado. Hemos hecho el esfuerzo porque varios precandidatos lo tengan. Yo no sé si alguien en la campaña de Abelardo se lo haya dado. Se lo mandé a alguien que podía dárselo, pero no tengo el contacto de Abelardo. Es más, si ustedes lo van a tener en el podcast, de golpe les doy libro para Abelardo. Darío se lo tiene. Sí, ya lo invitamos. Dijo que estaba como ocupado, pero esperemos a ver qué. Esperemos a ver qué. Pero la tesis fundamental es esa. Nosotros necesitamos construir una Colombia con regiones que se conecten al mundo, como ha sido el caso de Antioquia, que encuentren digamos, una estrategia ganadora en el mundo, y no regiones que se enchufen a Bogotá, que es lo que tenemos hoy.
Si uno tuviera que resumirlo a un tema grande, ¿qué tiene que pasar en Colombia? Nosotros necesitamos nosotros planteamos que hay 9 regiones claves en Colombia, Pero yo eso que cuando acabaste de empecé, decir es bueno, que, no se, que las yo cuando regiones se enchufen empecé, al mundo y no a Bogotá. No, yo cuando empecé saltémonos a Bogotá. yo cuando empecé mi compañía de una que tenía de desarrollo web y toda la cosa, creo que fue porque en esa época conocía de Breakthrough y toda la cosa. No sé, creo que fue a tu papá o fue pues, o a Eduardo, pero básicamente dijeron algo que a mí me impactó. Me dijo, mira, es mejor el 2% del mercado del sur de la Florida que el 90% de tal cosa. Y en ese momento dije, no, ¿qué hice? Yo llegué, me monté una compañía, tenía 2 programadores, 2 diseñadores. No, yo no me iba a vender a Bogotá, ni a la previsora, ni a fondos, nada. Yo agarré y por lo menos por un año, cada 3, 4 semanas me iba para Miami. En un año, en un año, y estamos hablando pues, eso creo que es el Pride 2005, pero 2005, 2006, 2007, pues lo hice por ahí por 2 años seguidos. En esa época ya vendía $1 millón en páginas web. Pero con el cachito me pagaban anticipado, no tenía que, no, yo no voy a volver a, no, agarra un avión, el 2% del mercado de la Florida es mucho más interesante que salir a buscar tal cosa. Pagaba Obviamente, 90 pues, días, pelear con la DIAN. tenía la ventaja pues que sabía inglés y lo podía hacer, pero pensar así, entonces, o sea, las regiones se pueden conectar con el resto del mundo, las empresas se pueden conectar con el resto del mundo. Yo, por ejemplo, una de mis ideas más locas, absurdas, es, vuelvo e insisto, el día que SpaceX empieza a hacer lanzamientos desde Urabá, le va a costar el lanzamiento un 30% menos que hacer el lanzamiento. Nosotros hicimos un episodio de eso, pues, hace algunos días. Pero entonces empiezan a conectar la región con la tecnología, y cuando usted empieza a conectar la región con la tecnología, entonces usted tiene todo el beneficio. Yo en estos días tengo pendiente de hacer un Substack de qué se necesita para hacer uno de estos data centers, que no se le debe decir data centers, sino fábricas de AI. Mire, en Medellín hay 3 o 4 compañías que saben hacer el cableado, como la de la amiga que tenemos, María Isabel. Ya, seguíamos. O sea, tendríamos fábricas de inteligencia artificial en Medellín, en cualquiera de esos, ¿cómo se llama esta zona que queda? Pues las antiguas instalaciones de fabricato, de coltejer, pues que ya digamos que tienen pues acceso a energía. Así fue como hicieron a Colossus, que es el que hace pues todo el power up de XI. Este man Elon Musk llegó y dijo, ¿sabe qué? No, yo me voy a comprar Electrolux. El Electrolux, que era una fábrica, ya tenía pues los generadores y las capacidades instaladas, y en 3 meses puso esa vaina a volar. Entonces empezaron a conectar las regiones. Y eso es lo bonito de Colombia, no es aspiración, no es un sueño, está empezando a pasar. Es decir, cuando uno se dedica a estudiar qué ha pasado en Barranquilla, qué ha pasado en Antioquia, qué ha pasado, eso está empezando, eso es emergente. O sea, ya hay una cantidad de gente por múltiples vías: inversión, turismo, exportación de servicios, también exportación, digamos, cajitas, se están empezando a conectar, y esas son las regiones más dinámicas de Colombia. Si uno, digamos, tuviera un fenómeno en el que empodera a sus estados locales, no tuvieran que depender tanto de un presupuesto centralizado, sino que pudieran realmente tener más dientes para tener impuestos locales más altos, impuestos a las compañías más bajitos, y lográramos conectarnos al mundo, pues sería un país mucho más ganador, potente. Nosotros hacemos el ejercicio en el libro, ¿no? Si esas 9 países, esas 9 pequeñas regiones colombianas se conectaran al mundo y convergieran con países similares en tamaño, pero nada loco, pues Colombia podría ser 50% más rico, ¿no? Por ejemplo, Antioquia, sí, claro. Antioquia es como del tamaño más o menos de Portugal. Si Antioquia, pues no le estoy planteando que nos volvamos Singapur. Yo creo que con unos pequeños hacks grandes, Antioquia podría parecerse más a un Portugal que Bogotá, por ejemplo. Digamos, cuando uno coge Bogotá y la región, nosotros vamos a Andes Centrales, toda esa zona, eso casi que es del tamaño de un país como Grecia, en habitantes. Usted podría, por ejemplo, el suroccidente, el valle que hablaron tanto,
el Valle y digamos el suroccidente colombiano es un país que sería del tamaño de Costa Rica y no estamos acostumbrados a pensarnos como países. Y si convirtiera con Costa Rica, que uno dice, oiga, Costa Rica no es la gran cosa, sería un país 50% más rico. Entonces, a veces, digamos, no somos conscientes de, oiga, estas 9 regiones más conectadas, sin hacer grandes stretches, pues, sin volverse Singapur, sino siendo un poco más coherente, evitando el paso por Bogotá, la corrupción, todo lo que ello implica, pues podrían rápidamente crecer mucho más. Es una reconfigurada, ¿no? ¿Cómo parte usted a Colombia para hacerla más coherente con el mundo? Y eso también me tiene entusiasmado. Vamos a ver si eso termina en algún lado, pero por lo menos que haya conciencia de eso. Es como el split de General Electric. Exacto. Lo partieron y los 3 pedazos valían más que la unidad sola. Totalmente, es un ejemplo clásico. Juntos, hermano, terminamos en el país estancado del 2%, y en cambio, si uno tuviera una descentralización inteligente, podríamos tener todos los motores prendidos y cada uno encontrando su sitio en el mundo. Gordo, usted fuera de ofrecerle a Sebastián que le va a hacer TikToks de Colombia ganadora, ¿qué pregunta tiene pues para él? Soy un poquito congestionado, tuve agenda privada. Estaba organizando la marcha travesti. ¿Y cómo le fue? ¿Le fue bien? No, weón, es el gran legado. Vamos a hacer una marcha travesti. No, hombre, Sebastián, yo creo que nos estás dando como un camino muy claro de lo que debería ser. ¿Qué pasaría si gana el que no queremos que gane del otro lado? No, yo creo que, a ver, la oposición, yo siempre digo, la oposición más grande que ha tenido Petro ha sido las regiones y el dólar. Y esa igual, digamos, va a estar ahí, ¿no? Yo creo que las fuerzas estructurales igual van digamos, limitan un poco el espacio de oportunidad de ellos también. Pero obviamente lo que uno no quiere es en este cambio de era en el que estamos, este cambio de fase en el que estamos, pues eso, porque digamos, sí podemos terminar muy mal. Pero yo creo, yo tiendo a pensar que digamos, igual los 3 barquitos gringos ya están ahí, ¿no? Entonces, por lo menos sus ticos y dan. Sí. Yo creo que están como blofeando, es que se llama. Sí, no Pero sé. ¿no has visto los videos de los marines venezolanos corriendo con Maduro? Sí, no, sí, marica. buenísimo. Y haciendo sí es arte marcial. Haciendo arte marcial con unos palos de escoba. No, papá, eso es una belleza. Para la marcha travesti, es que es puro Oiga, candidatos para la marcha travesti. aunque sabes que es algo distinto en el sentido de que en las veces anteriores, cuando sonaba esto, siempre era un esfuerzo venezolano, ¿no? Y la información venía de Venezuela. Y entonces, esta vez, pues, es la Casa Blanca la que está, digamos, mandando algunas señales, digamos, que llevan a pensar que eso puede ser Noriega 2.0 y demás, ¿no? Pero Venezuela no es Panamá y es otra época y es otra vaina. O sea, yo no sé, si lo quieren coger vivo o muerto, pues eso ya sería distinto. Yo la verdad les confieso que, acuérdense que eso es como el fin de la Unión Soviética, ¿no? Nadie se lo veía venir y fue rapidísimo. Yo creo que esto es un poquito así, usted sopla, lo que pasa es que, digamos, tiene que haber voluntad para soplar, pero usted sopla y eso cae, digamos, y es un proceso rápido siempre, eso no es como el gradualismo. Yo soy muy escéptico de cualquier persona que piensa que muchos de los grandes cambios son graduales. Los grandes cambios nunca se dan gradualmente, son momentos, y un poco el libro también habla de eso. Hay ciertos momentos donde los cambios son profundos, yo creo, y digamos, eso está pasando a todo nivel, está pasando en Estados Unidos, está pasando acá. Nosotros hablamos, por ejemplo, en Estados Unidos usted también lo ha hablado mucho, en el tema de cripto, oiga, el problema fiscal gringo, apenas eso estornude, cambia, no cambia un poquito, puede cambiar todo muy rápido.
Entonces yo pienso que el escenario venezolano también es así, puede cambiar todo muy rápido, más de lo que... Y era así, en la Unión Soviética era así, ¿no? La gente, cuando usted lee los libros de texto de esa época, todo el mundo pensaba que eso iba a durar, y de un día a otro se vino abajo. Bueno, como quien dice, sigan la marcha travesti, Gordy. Agenda privada. Hombre, no, pues no. El libro entonces se puede comprar por Amazon o simplemente Se puede pues comprar en Kindle en este momento. Mostralo, Sebas. El libro en físico está disponible en Panamericana, Nacional, una cantidad de librerías en Colombia, Lerner. En su versión digital en Kindle está disponible también. Y, digamos, para la diáspora, que ustedes también tienen gente que los ve allá, se puede comprar por Busca Libre desde Estados Unidos para que les llegue en físico. Y en estos días debe estar habilitándose por fin el libro físico en Amazon. Pues ya se enviaron, pero todavía no han acusado recibo, pero también, digamos, se va a poder comprar en físico por Amazon en Estados Unidos, eventualmente. Hombre, pues buenísimo. Me lo voy a comprar y lo leo por Kindle ahorita a mi regreso, pues esta próxima semana. Pues saludame pues a Alejandro, alias tu papá. Nat, pues yo no le hice introducción a Nat. Él siempre me dice, no, ¿por qué yo no le hago introducción? No, porque es que como llevo conversando con ellos todo el día en el chat, entonces se me olvidó hacer la introducción, pero ya dije pues que Nat está en el chat, amigo mío pues de toda la vida. Ojo que de los grandes aportes de Nat fue Guillermo Valencia. Sí, buen amigo, está sacando nacionalidad paisa en estos días. Gran aporte de Nat. Y el gordo, pues vamos a ver si cierra esa producción multimedia de Colombia ganadora. Vamos a darle con toda. Yo creo que, digamos, ustedes también han sido una fuente muy importante de difusión de estas ideas. Yo creo que ustedes han hablado mucho de ese ascenso del Estado tecnoplatformico. Y creo que, para contestarle al gordo, vamos a ver cambios muy rápido en todas las dimensiones, en el tema venezolano, en el tema de el Estado 2.0. Yo también creo que coming to a theater near you, pues, y eso es cuestión de... Cuando yo hablo de rápido es la perspectiva histórica, ¿no? No estoy hablando de pasado mañana, pero pues, si pasa en una década, pasó rapidísimo. Pero hablando de rápido, a mí me impresionaba mucho en estos días. Ustedes vieron pues a Trump que trajo a todos y los sentó al frente del escritorio y puso 1, 2, 3. Y creo que le veía a J.D. Vance decir, no, que terminamos la reunión con Úrsula, con Macron, y que Trump dice, canciller de Alemania. Hablemos con Putin. Y entonces dijeron, no, pues sí, en una semana. No, ya, yo lo voy a llamar ya. ¿Qué hora es en el sentido de urgencia que falta? No, eso es una cosa que a mí siempre me ha impresionado. Uno dice, no, pero es que eso pasó el jueves a las 3 de la tarde. No, estos manes se quedan camellando. O sea, el sábado, el domingo, yo vuelvo y cuento pues una anécdota pues de los años que viví en San Francisco. Pues el ex jefe mío, su novia era la executive assistant de Elon Musk, entonces me invitó a ver un partido de fútbol y a tomarme unas cervezas y estaba en la casa y yo le dije, no, pues me voy a retirar. Y dijo, no, quédese ahí, porque era conferencia y era el domingo, hermano, y ese man, Elon Musk, pues con la executive assistant, y eso despertaban al vicepresidente, a todo el mundo lo ponía, eso no importaba que estaba en la mitad del partido de fútbol. O sea, el americano sí tiene eso, no es que es domingo, me importa tres pitos, y todo el mundo trabaja solucionando un problema. Creo que estaban haciendo entregas del quarter y habían unos problemas con las ventanas eléctricas, pero todo el mundo lo estaba solucionando. Es que no están acostumbrados a que las cosas pasen tan rápido, entonces para darte pues la razón de que eso no va a ser tan gradual como nos lo estamos imaginando. Ahí mandaban los barcos y están con los anfibios, eso es, o sea, avión que se atraviese, submarino que vean, pin y madre. Vos sabes que, Darío, que yo soy un ignorante para el fútbol, pero esos cambios de tiempo, eso desbaratan a cualquier contrincante, pues si uno está acostumbrado, o sea, los cambios de ritmo. Pues, Úrsula y Macron estaban diciendo, no, pues es que no, hablemos con Putin en un mes, y Trump les dijo, pues se mueren 40.000 personas mientras.
40.000 muertos, no, es que todo tiene que ser ya. Yo creo que pues, el capital conecta con el tiempo. Siempre que uno está hablando de capital, está hablando de tiempo. Y Colombia tiene que capitalizarse por múltiples vías y necesitamos imprimirle al país sentido de urgencia. Parte de nuestra intención era esa. En ese momento Sputnik. Nosotros, el libro empieza con la metáfora del momento Sputnik, un momento fundamental para conciencia, para tener sentido de urgencia, para poder construir esa Colombia ganadora. Muy bueno. Buenísimo. Hombre, Sebas, muchas gracias. Sebas, muchas gracias. Nat, Gordo. Muchas gracias, hombre. Gordo, siga entrenando militares en... No, esta tarde tengo otra vez agenda privada. Bueno, está bien. Muy bien.